Bueno, muy buenos días todos. Esta mañana estamos en el pueblito de Was. Sí. Was. Was. Chiquitito, se llama Was porque uno hace Was y ya lo pasó. No creo, pero ok. Was. Ya terminamos nuestra estadía en Port Alice, así que estamos manejando hacia el sur. Vamos a tener 4 noches en la zona de Comox Courtney y como tenemos que manejar 3 horas y media, vamos a ir haciendo paradas a lo largo del camino, mostrándoles estos pueblitos a lo largo de la ruta. Este es uno de los primeros que hemos encontrado. Sí. Y sí, es un día de lluvia, un día un poco gris, la neblina está bajando. Sí, pero está lindo igual, se disfruta. Estamos en una de estos caminos que son los logging roads, o sea, que vendrían a ser las rutas que hacen las compañías forestales. Y en el medio de la nada son caminos de tierra, sí. Aquí acabamos de cruzar un puente que a Audrey no le gustó mucho. No. ¿Ah? No se le animó, no se quiso parar ahí a sacar una foto. ¿Para qué? Se pegó un chulí de esos, ¿vieron? A mí no me gustan las alturas, así que ustedes pueden cruzar el puente, yo me quedo acá. Y sí, ahora, ¿por qué no nos internamos un poco en el Logging Road? A ver qué pasa por ahí adentro. Ya, y después vamos a almorzar. Ya tenemos los sándwiches, así que vamos a encontrar una paradita, una zona de picnic, tal vez cubierta. Comemos. Exactamente, y ya vamos dejando la zona súper salvaje de la isla esta y nos vamos acercando poco a poco ya a la civilización, pero bueno, todavía falta mucho por recorrer en el viaje y les vamos a seguir mostrando, así que vamos, seguimos. Vamos. Ahora sí estamos manejando en este camino de los que usan, los que cortan los árboles. Por aquí es donde sacan los troncos con los camiones. Son caminos que son todos así de tierra. Los mantienen bastante bien, pero hay que tener cuidado acá, ¿no es cierto? No es un camino pavimentado ni nada de eso. Y estamos en el medio de la nada, en el medio del bosque. Más salvaje no podríamos estar. Buscando a ver si vemos algún animal salvaje, vieron algún bicho. Todavía nos falta ver un par de especies que queremos ver y pensamos que tal vez por estos lugares por ahí alguno puede aparecer, porque acá sí que no hay nada. Ahora estamos llegando a una parte donde se ve que ya han talado y está todo abierto. Vamos a ver si ya lo han replantado o no. Pero sí, ahí arriba está la tala, miren. Cortaron todo ahí. Y no sabemos ni tenemos idea hasta dónde llegue este camino, pero bueno, los podemos usar porque ahí había un cartel que avisaba que la gente puede utilizarlos a pesar que son caminos construidos por las compañías madereras, y hay unos carteles que avisan cuáles son las reglas para manejar por este tipo de rutas, ¿no? Acá siempre los camiones cargados tienen la prioridad, así que si uno se encuentra con un camión cargado de rollizos, tiene que ponerse al costado de la ruta y dejarlos pasar. Es todo pedregullo y piedra suelta. Bueno, escuchar el ruido que hacen los neumáticos. Aquí ya han talado de ambos lados, han cortado bastante y según parece ya están plantados los pinitos también, porque veo pinos chiquititos que ya están naciendo o creciendo, si se quiere. A mí me da bastante pena cuando veo estas cosas así, ¿vieron? Aunque sé que la industria forestal también tiene que sobrevivir, pero no sé, como que a uno le hace mal, ¿no? Ver eso. Nuestro almuerzo. Nuestro almuerzo.
Sándwiches. salame, queso y lamentablemente, como estamos manejando, no podemos. ¡Toc! 1, 2, 2. 3 vino tintos. ¡Toc! Para esta noche, ¿vieron? Guys, this is fascinating for me personally because these back logging roads remind me so much of hockey trips I used to do way back in the day when I lived on the island. We just throw all of our hockey bags in the back, kind of tie it up with a tarp, and off we go. And we would take these logging roads to remote little towns and we would play hockey there for the weekend. So yeah, I think our next stop is going to be in Sayward. So right now we're basically gonna just keep going on the logging road for a bit, turn off back onto the main part of the highway, and then I think Sayward might be like 60 or 70 kilometers. So yeah, Like that, huh? The back roads, like here, you know? jumping potholes. Jumping pothole. Oh, look at this. Oy. Oh, that was a big splash. Gente, aquí estamos de nuevo. Nos hemos metido a buscar un lago que estaba allí al fondo, que ya llegamos, un hermoso lago, un agua cristalina. Está lloviendo, así que la lluvia pegaba en el espejo del lago, apenitas así, finito. Qué lugar para tener una cabaña ahí, una cosa pero de ensueños. Y nos metimos por esta ruta que es más salvaje no podría ser, ¿vieron? Uf. Y para colmo, recién me di cuenta que tenemos un clavo en una de las ruedas de atrás, la del lado de atrás izquierda, y ando medio asustado porque este no es ningún lugar para tener que cambiar un neumático, ¿vieron? Y como uno de los neumáticos, uno de los bulones tiene una tuerca de seguridad, ni siquiera me fijé y no sé si tenemos la llave especial que hace falta para sacarla, ¿no? Así que bueno, esperemos que no pase nada, que aguante y podamos llegar hasta algún lugar donde hay un poco de servicio de mecánica o algo por el estilo. No voy muy rápido porque el camino está bien pedregoso. Y sí, el lago se llama Schönberg, ¿no? Schön, perdón. Hermoso en alemán. Schön. Y aquellos que quieran venir algún día a visitar aquí, mi recomendación es de que vengan con un vehículo un poquitito más alto, como un tipo SUV, algo, porque un coche normal, no sé, hay muchas piedras que sobresalen así en el medio del camino, pero sí, aquí estamos metidos en el medio del bosque y es espectacular, el paisaje es algo pero increíble. Y el lago, bueno, ni decirles, ni decirles. Yo me imaginaba una cabaña de troncos ahí bien al costadito del lago, no había nadie. Somos los únicos que están transitando esta ruta y al final donde está el lago es un lugar para campamento, está todo preparado, ¿no? Pero no hay nadie haciendo camping, no hay nadie con casas rodantes, no hay nada. Este es un parque provincial también, así que sí, para que se den una idea más o menos de cómo es la parte salvaje aquí de Canadá, de la isla esta de Vancouver Island, ¿no? Y sí, ya estamos ahora a 15 kilómetros para salir del camino de tierra y volver a retomar el asfalto. Y bueno, vamos avanzando y lo vamos disfrutando. ¡Epa! Hay unas lindas lomas y bien pumpy, salta bastante el auto, pero está lindo acá. Estamos también pensando a ver si vamos a ver o no vamos a ver algún bicharraco por aquí. Toda esta naturaleza, no hay nadie. Este es el lugar especial para poder ver algún otro animal salvaje, ¿vieron? Estamos siempre mirando a ver si salta algo, pero no sé si será que está lloviendo o qué es lo que está pasando, pero no estamos viendo nada, che. Así que bueno,
ya seguimos y en otro momento continuamos la conversación y y la filmación. Oh, it's eating apples. Bueno, hola a todos, hemos llegado a nuestro próximo destino. Ahora estamos en Comox, alquilamos un townhouse. Sí. Una Pequeña casita. Y Un sí, dúplex. un dúplex. Ha sido un día largo. Yo pensé que íbamos a manejar 3 horas y media, pero bueno. Miren, ¿Qué son es las ahora? 7 de la noche. Y salimos a las 11, ¿no? Salimos un poquito antes de las 11 de la mañana. Ya. Así que fue un día largo, yo estoy cansado porque manejé bastante. Me disculpan pero mañana me voy a afeitar, hoy no tengo ganas. Y hoy tampoco tiene ganas de cocinar, así que hemos pedido una pizza y en cualquier momento van a estar tocando la puerta. Sí. Y ya Con va a nuestro llegar. pedido, ¿ya? Porque lo que pasa es que fue un día todo de lluvia y Yeah. el manejo fue bastante complicado porque cuando llueve así fuerte no se ve mucho en la autorruta, ¿vieron? Así que bueno, aparte de eso nos vamos a tomar un vinito, Ok. ¿ok? Un Viñas Riojanas. Esta marca me hace acordar porque en Argentina se vendía en una época, pero en damajuanas, o sea, en botellones de 5 litros. Viñas Riojana. Este se llama la Chaya, Cabernet Sauvignon. Devilish, rich and smooth. Endiabladamente rico y suave. Es un homenaje, acá estaba leyendo, la Chaya es... Oh, llegó la pizza. Ok. Ok, llegó la pizza, Samuel se va a atender ahí. Entonces les decía, la Chaya es un carnaval local que se celebra en La Rioja, Argentina. Es una fiesta del diablo. La gente se viste como si fuesen diablos y celebran la Pachamama, que es la madre de la tierra, echándose harina y agua, bailando, comiendo y por supuesto tomando grandes cantidades de vino. Así que se emborrachan. Sí, hasta largas horas entradas de la noche. Nuestros enólogos producen el endiablado hecho de viñas selectas, ¿ok? Está escrito en inglés, por eso que lo estoy traduciendo. No es que no sepa leer el español ni que sea medio boludo, ¿ok? Ahí llegó la pizza. Okay. Llegó la droga del Samuel, porque con la pizza es imparable, ¿vieron? Bueno, ¿con qué no es imparable? Se come hasta los adoquines se come. Así que bueno, vamos a probar esto, a ver de qué está hecho. Veamos. Viñas Riojana. Cabs up. Ahí está. Bueno, bueno. Salud. ¿Qué tal? Diferente el aroma. Un poquito dulce. Para hacer un Cabernet Sauvignon, que generalmente son bastante ásperos y pegan lindo, este está suavezón, ¿no es cierto? Como que le falta, o lo cortaron con alguna uvita distinta y no dicen nada ahí adentro, o algo sucedió. ¿Es un vino joven? ¿Dicen de qué año es? Este
Este no dice nada. Me parece que lo embotellaron ayer a este. Sí. No tiene nada de fecha aquí. Por eso les digo, enseguida lo noté. Que no es un típico Cabernet Sauvignon de esos potentes, digamos, ¿no? Se lo siente bastante, ¿sabe qué? Se lo siente como que estuviese un poquito cortado con algo bastante... no salió de mi boca, ¿vieron? Pero parece que le hubiesen puesto algo para rebajarlo bastante. No sé, es mi forma de verlo, porque generalmente un Cabernet Sauvignon es bastante más fuerte que este. A ver, Samuel, ¿qué te trajeron? Pizza. Ok, ¿y qué tiene esta pizza? 3 carnes y a feta queso de feta. Ok, probala. Feta, ok, vamos. Oh. La pizza lo está hipnotizando. Ok, bueno. Salud. Vamos a comer. Bon appetit. Salud. A comer. Salud.